Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Carolina Bouzo, soy parte del Comité Educativo de AINCA y en el día de hoy vamos a dar comienzo al ciclo de webinars AINCA del 2025. Para eso tenemos como invitado a un amigo, el doctor Fernando Herra Díaz. Él es investigador asistente de CONICET y es docente de histología y de inmunología de la Universidad de Buenos Aires. Y hoy nos va a charlar sobre una disertación que tiene el título Reprogramando la diferenciación de monocitos como estrategia de inmunoterapia antitumoral. Muchas gracias, Fer, por tu participación y te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, hola a todos, hola Caro, Mariana, Nacho, todos. Gracias por la invitación, para mí es un gusto estar acá contándoles un poco lo que hacemos en el laboratorio, nuestro trabajo bueno, está abierta la charla a que me puedan interrumpir, a hacer preguntas sobre las cosas de las cuales voy a ir hablando a lo largo de la charla. Como pueden ver, en esta imagen hay fotos de células dendríticas con sus prolongaciones características. En este caso están marcadas con un anticuerpo que marca en una proteína de membrana, que es CD1A, y van a tomar un papel protagónico central en la charla, en la historia que les voy a contar. Por eso las presento en esta primera imagen, aunque también vamos a hablar de monocitos y macrófagos, y de fagocitos en general. Me parece oportuno, entonces, transitar nuevamente lo que fue la historia de la caracterización de las células dendríticas y qué son estas células dendríticas que en algún momento se las llamó células accesorias, que eran difíciles de identificar porque eran muy pocas, pero que son críticas para que se inicie la respuesta inmune adaptativa. Allá por 1973 sale un primer trabajo en donde en células de vaso de ratón, se observaban unas células que se adherían al plástico, en placas de cultivo, que tenían unas prolongaciones características, eran móviles, y este fue el puntapié inicial para el gran campo de la biología de células dendríticas en todo el mundo, que comenzó en estos tiempos, con el doctor Ralph Steinman y Sam Cohn. ¿Qué es lo que ellos veían que les llamaba mucho la atención? Bueno, cuando se cultivaban células de este tipo, de una cepa de ratón con linfocitos de otra cepa de ratón, se hacían cultivos cruzados, lo que veían es que se generaban reacciones de tipo cultivo mixto, es decir, las células, los linfocitos reconocían el CMH, eso se pudo descubrir después, pero había una reacción halogénica y entonces empezaban a proliferar. Esta reacción halogénica solamente se daba con este tipo de células, las células dendríticas, y en muy bajas concentraciones. Con lo cual ya estaba marcando la importancia, estaba resaltando la importancia, destacando la importancia de esta célula como gran promotora de inmunogenicidad. Pasaron los años y comenzaron a identificar antígenos específicos de estas células dendríticas en todo el cuerpo, distintos subtipos. Sobre todo, mucho se vehiculizó a través de modelos murinos. Acá se pueden ver, por ejemplo, el marcador CD11C, cómo las células dendríticas se encuentran en este caso es un ganglio linfático, pero cómo las células dendríticas se encuentran apostadas en muchas regiones del cuerpo. Y se pueden ver in vivo, se empezaron a ver in vivo en ratón. Lo mismo acá se la puede ver nuevamente, el marcador CD11C, con esta particular morfología que tienen, ¿no? Estas prolongaciones citoplasmáticas espiculadas, que hoy nosotros sabemos que las usan para interactuar con los linfocitos T, pero en ese momento muchas de estas cosas no se sabían y se empezaron a estudiar. Nosotros sabemos que las células dendríticas tienen un rol
predominante, estas son células de Langerhans, que se pueden observar en este caso en un modelo de ratón donde todas las células dendríticas expresan una proteína fluorescente amarilla, y se puede ver cómo en los vasos, esto es en la piel, ¿no? Cómo en estas imágenes, no sé si pueden ver el puntero, voy a poner el puntero acá, así es más sencillo, ¿sí? Como en esta imagen por acá, se pueden ver cerca de los vasos sanguíneos en rojo, y algunas de ellas, de los vasos linfáticos, perdón, y algunas de ellas pueden ingresar en los vasos linfáticos y, bueno, luego llegar a los ganglios linfáticos y montar una respuesta inmune. Estas células están muy, muy bien equipadas para realizar movimientos ameboides de macropinocitosis y micropinocitosis, donde pueden sensar los antígenos que se encuentran en el ambiente, capturarlos, bueno, migrarlos por vía aferente linfática y llegar a los ganglios linfáticos para montar una respuesta inmunológica. Acá se las pueden ver, esto es un pulmón, en verde se encuentran las células dendríticas, y esto es un bronquio. Cómo estas células pueden capturar antígenos que se encuentran en la superficie del bronquio y ser vehículos necesarios para que se pueda montar, para que los linfocitos T que no están ahí en este momento puedan reconocer los antígenos. La célula dendrítica, cuando llega al ganglio linfático, va a interactuar con un montón de linfocitos T, como pueden ver acá, y con algunos de ellos, en este caso pueden ver, con algunos de ellos van a formar uniones estables. Y estas uniones estables nos hablan de que se está formando una sinapsis inmunológica donde entra en juego toda la maquinaria de reconocimiento del linfocito T en el CMH de la célula dendrítica y su activación. Y cómo hay otros linfocitos que, si no hay un antígeno presente, no van a, o un antígeno específico frente a ellos, no van a formar estas interacciones estables. Notan acá la diferencia, ¿no? Entre la imagen de la izquierda, el video de la izquierda, y el video de la derecha, donde hay un antígeno presente y estas células específicamente lo pueden reconocer. Las dendríticas son ávidas procesadoras de estos antígenos, tienen una maquinaria enzimática distinta a la de los macrófagos que permite cortar las proteínas en péptidos de un tamaño no muy pequeño, como para que no se pueda presentar, más o menos tendrían dimensiones entre 15 aminoácidos, entre 15 y 20 aminoácidos para poder presentar a los linfocitos TCD4 y alrededor de 9 aminoácidos, 8 aminoácidos para presentar a los CD8. La célula dendrítica no tiene altos niveles de catepsinas lisosomales, como sí tienen los macrófagos, y por ende pueden hacer este tipo de presentación preservando los antígenos, mientras que los macrófagos no tanto, a pesar de que son células bastante parecidas. Bueno, acá podemos ver esta imagen de una célula dendrítica interactuando con un linfocito T. Mucho de lo que se conoce de la biología de células dendríticas se basa en el conocimiento que tenemos de modelos murinos. Y hay un gran desafío hoy en día, ¿no? en la ciencia moderna, de poder trasladar las observaciones que se hacen en ratón al humano. Y a veces esto no es 100% extrapolable. Pero es necesario investigar las diferencias que hay entre el organismo humano y el organismo de ratón para poder llegar a una síntesis productiva, que los ensayos clínicos que se hacen con intención terapéutica tengan el mayor beneficio posible, con el riesgo que conllevan, ¿no? Siempre uno se basa en el ratón, hay una cierta incertidumbre y, bueno, se traslada al humano con la idea de que algo va a funcionar, ¿no? Pero esto siempre es así. Y mucho ha cabalgado sobre modelos murinos. ¿Cómo es el sistema fagocítico mononuclear en el organismo humano y en el murino? Bueno, se sabe que, esto ya es como un pequeño repaso, las células
mieloides y linfoides vienen de un precursor hematopoyético común, que luego, en el caso de las células mieloides, van a diferenciarse en un precursor mieloide común, como pueden ver acá. Hay distintos factores, que no me voy a detener en ellos, que van siendo factores de crecimiento para que las distintas progenies se vayan desarrollando. Vamos a tener un precursor común de granulocitos y de monocitos macrófagos, y vamos a detenernos acá. Luego de este precursor de granulocitos y monocitos macrófagos, vamos a tener un precursor común de monocitos y células dendríticas. Este precursor se divide en dos, y ahora sí, va a haber toda una progenie de células dendríticas que van a depender muchísimo de la presencia de un ligando, FLT3 ligando, y el receptor FLT3 para diferenciarse. Y hay al menos 6 subtipos de células dendríticas que existen en el humano. Yo acá les muestro 4, no me voy a detener en todos los tipos de dendríticas que existen, pero sí quiero que recuerden las células dendríticas de tipo 2, que son las que expresan el marcador CD1C, que pueden expresar CD1A, ya que van a ser muy importantes para la historia que les voy a contar. Y por otro lado, en un linaje distinto, existen el precursor de monocitos y macrófagos. Básicamente va a dar monocitos en la vida postnatal, monocitos de 3 tipos, en función de la expresión de CD14 y CD16, tenemos los monocitos clásicos, los intermedios y los no clásicos, pero son los monocitos clásicos los más relevantes en cuanto a la plasticidad que pueden tener para dar lugar a fundamentalmente 2 tipos celulares bien definidos: las células dendríticas derivadas de monocitos y los macrófagos derivados de monocitos. Pero esto no fue siempre así, y hay que resaltar esto. Muy temprano en la embriogénesis, a partir de los hemangioblastos, que van a dar lugar a células precursoras de endotelio, y por otro lado, van a dar lugar a una célula, que se la pueden ver acá en el saco vitelino, fluorescente en verde, que expresan este marcador, CX3CR1, que van a ser los premacrófagos. Estas células premacrófagos van a migrar a través de ese sistema vascular que se está formando y van a poblar distintos tejidos. Estos premacrófagos van a dar lugar a las células de la microglía, a las células de Kupffer, células de Langerhans, las primeras poblaciones de osteoclastos que se empiezan a formar en el cuerpo, las células, los macrófagos alveolares. Entonces, el mensaje que quiero que se lleven es que en un recién nacido, o al menos en un ratón recién nacido, que esto está muy claro en el ratón, hay cosas que no se saben del todo en el humano, la mayor parte de las células que pueblan los tejidos como macrófagos residentes derivan de este precursor, de premacrófagos, derivan del saco vitelino, es decir, no derivan de monocitos, y se dividen y autorrenuevan por mitosis, manteniendo poblaciones estables. Entonces, como primera conclusión, en homeostasis, en ausencia de inflamación, esto se sabe en ratones recién nacidos, en ratones de 7 semanas, 6 semanas, la mayoría de los macrófagos que pueblan los tejidos derivan de un precursor del saco vitelino. Y la mayor parte de células dendríticas que residen en los tejidos derivan de este precursor de células dendríticas común. Pero los monocitos aquí no tienen una relevancia tan importante. ¿Me siguen? Perfecto. Pero ¿qué pasa con el envejecimiento? O, por ejemplo, ¿qué pasa con el envejecimiento particularmente, ¿no? Cuando se puede seguir, hoy en día existen formas de poder seguir los linajes de distintos tipos de células en ratones, y por ejemplo, existe un modelo de ratón en donde todas las células que alguna vez fueron un monocito van a ser fluorescentes. Entonces, si seguimos esa premisa, uno puede ver, bueno, vamos a ver en esos tejidos, esto es 2019, recién se desarrolló hace muy poquito, podemos ver en esos tejidos qué tanto aportan los monocitos a las células residentes. Y lo que se ve, como pueden ver acá, vamos con los macrófagos alveolares, fíjense cómo en un ratón de 8 semanas es un porcentaje del 10% las células que derivan de monocitos,
pero ya de 20 semanas tenemos 40%, y ya de más semanas, y a medida que nos acercamos ya al ratón, el ratón vive más o menos 1 año, así que ya sería un ratón adulto, adulto mayor, tendríamos un gran porcentaje de células derivadas de monocitos. Algo similar ocurre con macrófagos esplénicos, pero bueno, eso es algo que en el ratón no ocurre con todos los nichos donde se encuentran estas poblaciones residentes, ¿no? Es algo que ocurre con algunos tipos. Entonces, el monocito en la vida postnatal es un precursor también de macrófagos residentes. Seguimos estando en una condición, en un estado de homeostasis, ¿no? Sin inflamación. Este mismo modelo de ratón lo que nos permitió ver, lo que permite ver, no a mí, sino a los investigadores que hicieron este trabajo en un primer momento, fue que, por ejemplo, si miraban en un ratón, este es un ratón adulto ya, se fijaban en las distintas poblaciones de células dendríticas que había en el vaso, por ejemplo, de tipo 2, ¿no? Veían que había un componente, alrededor del 5%, no es muy grande, pero de células que en ausencia de inflamación derivaban de monocitos. Ellos podían saber que derivaban de monocitos porque eran fluorescentes. Y este modelo de ratón, todas las células derivadas de monocitos son fluorescentes. Entonces, en homeostasis también hay una pequeña población de células dendríticas que deriva de monocitos, ¿no? Pero es pequeña. ¿Pero qué ocurre en un contexto inflamatorio? Bueno, síganme en este experimento. Es el mismo modelo de ratón donde los monocitos son fluorescentes. Aquí tenemos el peritoneo, células un lavado peritoneal de un ratón que no recibió ningún estímulo inflamatorio. Entonces, los marcadores de las células en el ratón a veces son distintas a las del humano, pero bueno, CD11B es un marcador mieloide bastante característico, F480 es un marcador de macrófagos. Acá tenemos este porcentaje, se lo identifica mejor con otros marcadores, y fíjense acá, este es el marcador fluorescente, T de tomato, que es la proteína fluorescente que tendrían las células derivadas de monocitos, y es 0%. Entonces, macrófago peritoneal, en ausencia de inflamación, no deriva de monocitos. Ahora, ¿qué pasa cuando a este mismo ratón se lo expuso a lipopolisacárido 3 semanas antes de hacerle el lavado peritoneal? Se hace la misma estrategia de gating, se identifican las células que están en el peritoneo, las mieloides y los macrófagos, y lo que se ve es que el 88% de todas las células tienen este marcador. Entonces, claramente, cuando hay un contexto inflamatorio, los monocitos toman la posta subvierten la homeostasis local, se diferencian en macrófagos, y se diferencian en macrófagos que hacen casi una fenocopia de la identidad de los macrófagos residentes que estaban en ese lugar. Entonces, para destacar la potencialidad que tiene el monocito en diferenciarse en un macrófago in vivo. Otros experimentos de otro grupo mostraron que si uno transfiere monocitos de un ratón a otro ratón, pero en este caso en piel, y fíjense que están marcadas tiene este marcador CD45, hay subtipos de ratones que tienen polimorfismos en la molécula de CD45, y esto es muy útil para los investigadores para poder verla. Cuando uno transfiere células de una cepa a otra, le puede marcar estos distintos, yo puedo marcar, si transferimos monocitos de un ratón que tiene el polimorfismo CD45.1, un ratón CD45.2, yo puedo saber específicamente cuáles vienen de los monocitos transferidos. Y en este caso podemos ver que en la piel inflamada hay células de Langerhans que expresan langerina, y bueno, CD45 porque fue la célula que se transfirió, en la epidermis, ¿no?, de este ratón. O sea que existen pruebas de que los monocitos pueden diferenciarse en células dendríticas, en este caso células de Langerhans, en un entorno inflamatorio. Para resumir todo esto, lo que podríamos decir es que en condiciones de homeostasis, las células dendríticas que pueblan los tejidos mayoritariamente provienen de células predendríticas, estas precursores de células dendríticas comunes, que dan lugar a los distintos subtipos que existen de células dendríticas,
y que se encuentran apostadas en los tejidos. En cambio, cuando hay un proceso inflamatorio, los monocitos llegan a ese foco inflamatorio, se pueden diferenciar en macrófagos o células dendríticas con características particulares, ¿no? Entonces, el monocito es una célula con mucha plasticidad que, cuando hay inflamación, puede tomar estos dos caminos de diferenciación. Pero ¿qué ocurre? Estos dos caminos de diferenciación aún no se conoce en detalle cuáles son los mecanismos que hacen que un monocito se pueda diferenciar o se elija comprometerse con diferenciarse en un macrófago o en una célula dendrítica. Y entender esos mecanismos tiene una relevancia fisiológica, fisiopatológica, farmacológica, fundamental, que ahora mi intención es contarles un poco. Situémonos en un entorno tumoral. En un entorno tumoral, hace ya 20 años que se probó que la mayoría de los macrófagos que pueblan el tumor derivan de monocitos. El monocito es necesario para que se establezca el tumor, para que crezca. Y si podemos ver, esta es una biopsia humana de un cáncer de mama triple negativo. Fíjense, vemos el marcador CD68, una inmunistoquímica, y podemos ver que hay un montón de células. Vemos células epiteliales del tumor, pero también vemos muchísimos macrófagos infiltrando el tumor. Y es que hasta el 50% de la masa celular de algunos tumores está compuesto por macrófagos, derivados de monocitos. Sobre todo en estos tumores que yo les menciono acá, glioblastoma, mama son los que más tienen, pulmón, melanoma, y después le siguen otros. De hecho, bueno, esto ha sido comprobado, esta diferenciación de monocitos en macrófagos tumorales ha sido comprobado en múltiples ocasiones en modelos murinos. Pero, ¿cuál es la relevancia de que haya tantos macrófagos en un entorno tumoral? Los macrófagos favorecen el crecimiento tumoral, produciendo factores angiogénicos como VEGF. El principal productor de factor de crecimiento vascular, endotelial, es el macrófago. Entonces, se sabe, ya desde los 80, se sabe que hay una correlación entre el grado tumoral, el estadio tumoral, perdón, mejor dicho, y el infiltrado de macrófagos. Y el pronóstico también. Entonces, la mayoría de los tumores, cuanto más macrófagos tiene un tumor, peor pronóstico tiene. Y el mecanismo fisiopatológico que se comprende a raíz de esto es justamente la capacidad del macrófago de liberar VEGF, de producir metaloproteinasas de matriz que favorecen la invasión tumoral, y también, bueno, de dar señales inmunosupresoras al entorno, que hace que se evada la respuesta inmune. También, y esto es algo más reciente, los investigadores en este campo nos empezamos a preguntar, bueno, las células dendríticas en un tumor pueden derivar de monocitos. Esto es un terreno un poquito más pantanoso. Existen evidencias en modelos murinos donde más o menos las células dendríticas suponen el 5% de todo el infiltrado inmune tumoral. Las células dendríticas no son una célula mayoritaria en el tumor, aunque cumplen un rol importante en la presentación de antígenos y en favorecer la inmunogenicidad del tumor, pero no son una célula predominante en número, ¿no? Sí se ha estudiado de que hay muchas células dendríticas en tumores humanos que expresan marcadores de tipo monocítico, o expresan, por ejemplo, el receptor CCR2, que más bien indicaría una identidad monocítica, o algunas expresan CD14, que más bien indican una identidad monocítica. Entonces, aunque no está claro, la evidencia indica que muy probablemente un gran porcentaje de las células dendríticas de tipo 2, que expresan CD1C, CD1A, que infiltran los tumores en humanos, vendrían de monocitos. Entonces, este es el esquema que básicamente guía nuestro trabajo. Si los monocitos son los principales precursores de los macrófagos tumorales y las células dendríticas, ¿no? Llegan al tumor
y tienen que elegir un camino. Diferenciarse en macrófagos que son principalmente promueven el crecimiento tumoral por distintos mecanismos, o pueden diferenciarse en dendríticas, que en dendríticas, si estas dendríticas fuesen inmunogénicas, favorecerían la presentación de antígenos tumorales. Entonces, una idea que siempre surge es, ¿y qué pasa si comprendiendo este mecanismo, nosotros pudiésemos desviar la diferenciación de los monocitos en células dendríticas inmunogénicas en vez de en macrófagos? ¿Existe la posibilidad? ¿Hay una ventana terapéutica para explorar en este sentido? Por eso nos tenemos que remontar un poco a tratar de entender los mecanismos de diferenciación de los monocitos humanos, primero in vitro, y después les voy a mostrar algo que estuvimos haciendo en vivo en los últimos meses. Bueno, esto no me voy a detener demasiado. Este es un video de células dendríticas interactuando con linfocitos T, para resaltar su importante rol en la presentación antigénica, algo que las hace únicas y diferentes a los macrófagos. ¿Qué sabemos entonces sobre la diferenciación de monocitos en células dendríticas versus macrófagos? Bueno, si los monocitos se cultivan con MCSF o GM-CSF in vitro monocitos humanos, lo que vamos a ver es esto. Al microscopio vemos algo así. Vemos células que se adhieren al plástico, que proliferan, que tienen pequeñas vacuolas, y que si las hacemos una inmunistoquímica, van a expresar el marcador CD16, este receptor para la porción especial de inmunoglobulinas, y no van a expresar CD1A. CD1A, marcador de dendríticas. Tampoco expresan CD1C. Esto es con MCSF. Y el GM-CSF, aunque morfológicamente son distintas, también induce un perfil similar. Las células expresan CD16 en su mayoría y hay poca expresión de CD1A. Entonces, GM-CSF y MCSF son grandes promotores de la diferenciación a macrófagos. Y muchos tumores, como el de mama, ese tumor de mama, esas células de mama triple negativas, que les mostré antes, con las células CD68 infiltrando el tumor acá, bueno, se sabe que el tumor de mama triple negativo es un gran productor de MCSF y también de GM-CSF. Con lo cual, esto que se ve en el laboratorio no es un hallazgo casual. En los 90 surgió un sistema de cultivo. Todos querían tratar de ver cómo generar células dendríticas in vitro, y utilizando distintas combinaciones de citoquinas. Unos investigadores, Federica Salusto y Antonio Lanzavecchia, descubrieron un sistema en donde se podían generar grandes cantidades de células dendríticas humanas in vitro, cultivando monocitos en presencia de GM-CSF e interleuquina 4. Como pueden ver acá, las células que se diferencian son distintas, son móviles, son de este estilo, tienen prolongaciones, se mueven, y no están adheridas. Y tienen una gran capacidad de procesar y presentar antígenos a linfocitos T, cosa que los macrófagos no tienen. No lo tienen en el mismo nivel. Pero, si nos detenemos un poco a pensar en este modelo de diferenciación, que era el único que se conocía, la IL-4 se sabe que en modelos murinos no participa de ninguna forma en la diferenciación de células dendríticas, es decir, algo está ocurriendo in vitro que las hace diferenciarse, pero es algo que in vivo no tendría un correlato fisiológico, no se conoce exactamente por qué. No se conoce exactamente por qué la interleuquina 4 en presencia de GM-CSF induce este perfil de diferenciación, no se sabe, pero simplemente lo hace. Entonces, ¿realmente este es un modelo que uno puede trasladar a algo que está ocurriendo en vivo? Bueno, no lo sabemos. Muchos pensamos que no. Pero no existía otra forma de generar células dendríticas in vitro, a partir de monocitos, para estudiar la diferenciación. Diferenciar células dendríticas in vitro tendría grandes implicancias, principalmente para la obtención de vacunas, o la generación de vacunas con células dendríticas. Con este modelo de células dendríticas cultivadas con GM-CSF e interleuquina 4, se abrió un horizonte muy importante en el desarrollo de vacunas a células dendríticas. Y fue lo que se empezó a hacer a fines de los 90, principios de los 2000,
un montón de trials clínicos comenzaron a realizar vacunaciones con células dendríticas. Se obtenían monocitos de pacientes, se diferenciaban con GM-CSF e interleuquina 4, y se los cargaban a estas células dendríticas con péptidos, por ejemplo, péptidos de melanoma o péptidos de antígenos prostáticos en el caso de cáncer de próstata, o lisados tumorales, proteínas recombinantes, vectores virales, todo lo que sirviera para cargar a la célula dendrítica con un antígeno. Luego se las activaba, se las maduraba para otorgarles inmunogenicidad, y se las inyectaba en el paciente, de forma sistémica, intravenosa, ¿no? Subcutánea o intratumoral. Todo este tipo de intervenciones se han probado. Idealmente uno quisiera que una célula dendrítica tenga los niveles más altos posibles de moléculas costimulatorias, CD80 y CD86, que produzcan grandes cantidades de IL-12 y IL-15, bien inmunogénicas, promotoras del perfil TH1 y perfiles citotóxicos en los CD8, que no produzcan IL-10, que es antiinflamatoria, es una citoquina antiinflamatoria por excelencia, y que tengan altos niveles de CCR7 para poder migrar. ¿Cuál fue, mirar a los ganglios linfáticos? ¿Cuál fue digamos, la conclusión de todos estos estudios que se hicieron? Bueno, las vacunas de células dendríticas son seguras, no tienen efectos adversos significativos, pero aunque dan respuestas clínicas objetivas en cuanto a reducción del tamaño tumoral, los pacientes que se benefician es un porcentaje muy bajo y han tenido poco impacto sobre la sobrevida. Entonces, ¿por qué las vacunas con células dendríticas no han funcionado? Lo que se piensa es que, y lo que se sabe, solamente un 1% de las células dendríticas, por lo menos generadas de esta forma, inyectadas por vía subcutánea, por ejemplo, llegan al ganglio linfático. Un porcentaje muy bajito. La mayoría de las células dendríticas se desdiferencian en macrófagos rápidamente, las que se generan de esta forma, ¿no? Y además, es muy difícil que estas células sostengan un nivel de inmunogenicidad alto en el tiempo. Es decir, pueden producir un poco de IL-12 in vitro, pero después la producción de IL-12 o IL-15 in vitro no es tan significativa. Con lo cual adquieren propiedades más bien tolerogénicas cuando se las inyecta. Esto sería, hay observaciones que lo prueban y sería como una hipótesis de trabajo, ¿no? Si uno pudiese generar células dendríticas que se diferencien menos, que sean más inmunogénicas, se podría mejorar la terapia, la inmunoterapia existente, mejorando la presentación inmunogénica de antígenos. ¿Qué encontramos nosotros? Bueno, fíjense, cuando los monocitos, como yo les comentaba antes, se cultivan con GM-CSF, se obtienen macrófagos, como pueden ver acá. Son células que, tipo huevo frito, se adhieren al plástico, expresan CD16, no expresan CD1A, típicos macrófagos. Ahora, cuando esas mismas células, los monocitos, se exponen a GM-CSF, pero de forma concomitante a un inhibidor de mTOR, como el temsirolimus o la rapamicina, el sirolimus, la cosa cambia sustancialmente. Las células expresan 1A y se transforman en células que tienen una forma más alargada, son móviles, y esto es lo que nosotros nos encontramos en el cultivo y empezamos a analizar, bueno, ¿qué pueden hacer estas células, ¿no? ¿Por qué se diferencian de este tipo, ¿no? ¿Por qué bloqueando mTOR tenemos células dendríticas? Y además, para darle relevancia a la observación esta que tenemos, es que lo hacemos todo en ausencia de IL-4. La IL-4 no es menor agregarle IL-4 a un cultivo de monocitos, porque la IL-4 tiene también toda una serie de efectos modulatorios que sesgan a la célula hacia que induzca un perfil TH2, ¿no? Es una citoquina típica del perfil TH2. Entonces, nosotros estamos generando células dendríticas en ausencia de IL-4. ¿Qué preguntas nos hicimos? Bueno, estábamos bloqueando un actor central del metabolismo celular, ¿no? Entonces, ¿podría llegar a haber algún trasfondo metabólico que nosotros estuviésemos accionando, bloqueando mTOR, que fuera el responsable de esta diferenciación? ¿Es este proceso similar al que ocurre en presencia de GM-L4?
Y después, de forma también interesante, estas células que estamos generando, ¿son similares a las que se encuentran in vivo? Bueno, lo primero que hicimos fue, claramente pensando en el metabolismo, dijimos, bueno, bloquear mTOR. Cuando nosotros bloqueamos mTOR, una de las cosas que ocurre es que la fosforilación de la quinasa, que está arriba abajo del complejo mTOR1, se pierde, digamos, este es un Western blot para fosfo S6 quinasa. En monocitos frescos no hay fosforilación. Con GM-CSF se fosforila y con el bloqueante de mTOR no se fosforila S6 quinasa. S6 quinasa fosforilado se trasloca al núcleo y activa la expresión de un montón de genes que tienen que ver con el metabolismo global de la célula, pero también de la glicólisis. Cuando está bloqueada, se bloquea la glicólisis, baja el consumo de glucosa y baja la producción de láctico. Ahora, nosotros no pudimos modular la diferenciación de los monocitos en células dendríticas utilizando análogos no metabolizables de glucosa o otros moduladores que inhiben la glicólisis. O sea que la inhibición de la glucosa no era. Tuvimos que empezar a analizar datos publicados de datos de expresión génica, transcriptómicas, que se habían hecho, que ya estaban publicadas, ¿no? De monocitos y macrófagos que infiltraban los tejidos. Estos estudios se basan en capturar todos los ARN mensajeros de células que se sortean, se sintetizan el ADN complementario y eso se secuencia. Entonces uno puede tener una foto del transcriptoma de la célula, qué genes se están encendiendo y qué genes se están apagando, ¿no? Bueno, analizando un set de datos publicado por la doctora Elodie Segura, del Instituto Curie en Francia, lo que vimos es que los macrófagos no intratumorales, en este caso la del exudado de un carcinoma ovárico, del lavado peritoneal de un carcinoma ovárico, estaban enriquecidos, tenían mucha expresión de genes relacionados con la vía de los PPRs, que son sensores de lípidos, tienen muchos ligandos lipídicos, son proteínas que se encuentran en el citosol y en el núcleo y funcionan como factores de transcripción. Y dentro, en contraposición a las dendríticas, ¿no? Porque los macrófagos estaban cargados con mucha expresión de genes de la vía de los PPRs y las dendríticas no tanto. Entonces, esto lo pudimos validar con otros sets de datos de expresión génica, pero a nivel de células individuales. Fíjense, esto es un gráfico, una reducción de dimensionalidad de todo el transcriptoma de cada célula individual. Cada célula individual es un punto, sería como ver una citometría, pero con 5.000 o 10.000 parámetros, pero esto permite agrupar los tipos celulares en función de su similitud y asignarles identidades. Y también ver el fenotipo funcional, ¿no? Los genes que se expresan y se apagan. Y como pueden ver acá, si uno toma la expresión ponderada de todos esos genes de PPR, de la vía de PPR, que son regulados, que se inducen, ¿no? En rojo se ven en mayor expresión. Fíjense que son todos grupos de macrófagos, son todos macrófagos. Y acá, hacia arriba, tenemos las células dendríticas que aparece más claro, validando un poco el análisis que habíamos hecho. Entonces, viendo esto, bueno, los macrófagos tienen mucha expresión de genes de la vía de PPR, particularmente de PPR gamma. ¿Qué pasa si bloqueamos PPR gamma? O la inhibición de mTOR podría estar modulando la vía de PPR gamma, o podría haber algo relacionado con el metabolismo lipídico que la inhibición de mTOR estuviera activando, modulando, y que por eso las células se estaban diferenciando. Lo primero que hicimos fue activar monocitos in vitro con GM-CSF en distintas condiciones experimentales. Fíjense, acá tenemos el forward side de las células y abajo tenemos la expresión de CD16 y CD1A como marcador de dendrítica o macrófago, CD16 en este caso. Y fíjense cómo el GM-CSF hace lo que yo ya les mostré, las células expresan CD16 y no expresan 1A. La IL4 hace que se induzca la diferenciación a dendríticas. La inhibición de mTOR, como yo ya les había mostrado, induce la diferenciación dendrítica,
Pero en este caso agregamos un inhibidor de la transactivación de PPAR gamma. Cuando bloqueamos el PPAR gamma, también los monocitos se diferenciaron en células dendríticas. Y de forma más robusta, vimos que bloquear estas dos vías de forma simultánea nos daba en el cultivo un casi 100% de células dendríticas. Y que tanto en número como en porcentaje nos llamó muchísimo la atención. Y acá tengo fotos para mostrarles de estas células. Estos son macrófagos con GM-CSF. En verde se ve la expresión de CD1A en la microscopía confocal. En rojo se ve la tubulina. Y esta es una microscopía de campo claro. Pueden ver cómo las células, cuando tenemos el doble bloqueante, adquieren una morfología particular, ausada, están despegadas, se mueven, ahora les voy a mostrar, y tienen estas proyecciones dendríticas muy, muy prominentes, a pesar de no estar activadas en este caso, no están maduras, ¿no? La microscopía confocal permite hacer una reconstrucción tridimensional de la célula, en este caso el antígeno CD1A, es lo que se ve en verde, confirmando un poco la característica de célula dendrítica de estas células que nosotros estamos observando. Y de vuelta, acá tenemos la comparación con el modelo clásico, con GM-L4, y el modelo alternativo que nosotros estamos proponiendo, bloqueando simultáneamente las vías de mTOR y PPAR gamma. Fíjense cómo las células se mueven, tienen proyecciones dendríticas, pseudópodos que retraen y bueno, pudimos confirmar que estas células tienen gran capacidad fagocítica y de procesamiento de antígenos. También. Uno de los puntos importantes que yo les había comentado es que para tener una buena vacuna con células dendríticas, uno tendría que poder hacer que estas células tengan la mayor estabilidad fenotípica posible en el tiempo. Entonces, comparando las células que se generan in vitro con GM-CSF y L4 versus las nuestras, hicimos este experimento. El experimento consistió en diferenciar primero células dendríticas con el modelo clásico, GM más IL4, o células dendríticas bloqueando mTOR y PPAR gamma. Podemos ver acá las dos. Bien. Después lavamos estas células, le sacamos el GM-CSF, le sacamos los bloqueantes, la IL4, le sacamos todo, como simulando lo que sería la inyección en el paciente. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es lo siguiente, las células estas, que antes eran células dendríticas, que se diferenciaron con GM-CSF y L4, dejaron de ser células dendríticas, y muestran una morfología más de macrófago, mientras que las que generamos por nuestro método mantienen la morfología al menos. Y esto lo pudimos corroborar también por inmunomarcación. Fíjense cómo la única combinación que hizo que las células mantengan el fenotipo por 12 días en total fue la de GM-CSF bloqueando mTOR y PPAR gamma de forma simultánea. O sea que nosotros logramos en cultivo generar células dendríticas derivadas de monocitos con una alta estabilidad fenotípica, a diferencia con el modelo clásico. Y por otro lado, algo muy interesante que nos llamó mucho la atención es que el tratamiento in vitro de macrófagos, ya macrófagos diferenciados a partir de monocitos cultivados con MCSF por 7 días, si los tratamos con GM-CSF y el bloqueante de mTOR y PPAR gamma, estas células adquieren un fenotipo de célula dendrítica. Entonces, eso fue un hallazgo bastante interesante para nosotros, es decir, un macrófago puede diferenciarse en una célula dendrítica y quizás sí lo puede hacer. Y eso abre las puertas sobre todo para decir, bueno, nosotros podemos intervenir, no solo desarrollar vacunas a células dendríticas más inmunogénicas o más estables, sino también intervenir sobre los macrófagos que ya se encuentran en un tumor o en un proceso inflamatorio, además de sobre los monocitos que recién están llegando. Entonces el macrófago tendría una plasticidad subyacente que nosotros desconocíamos y que es plausible de ser manipulada. Un macrófago de una célula dendrítica es algo que nos llamó mucho la atención, y es solamente con este bloqueo simultáneo de mTOR y PPAR gamma que lo vimos. ¿Qué perfil tienen estas células? Bueno,
La célula dendrítica, como podemos ver en estos histogramas, las células, todos estos tipos celulares que nosotros generamos in vitro, los dejamos sin tratar o los tratamos con LPS por 24 horas. Fíjense lo que pasa con el antígeno CD86. Bueno, los macrófagos no tienen una alta expresión de CD86, ni tampoco clase 2 cuando se los estimula con LPS. Sin embargo, las células dendríticas, todos los tipos de células dendríticas, aumentaron la expresión de CD86 y también la de moléculas histocompatibilidad de clase 2, producto de la activación con LPS. Entonces, todas se activaban por igual. Tenían un perfil de activación típico de una célula dendrítica. Sin embargo, las células que mayor cantidad de interleuquina 12 produjeron in vitro en esas 24 horas fueron las dendríticas que se generaron bloqueando mTOR y PPAR-gamma. A su vez, estas células no produjeron nada de interleuquina 10. ¿Y esto cuál es la moraleja de esto, digamos, la conclusión que nosotros nos llevamos? Que son células que realmente son muy inmunogénicas y que podrían ser utilizadas en vacunas, que podrían llegar a mejorar las terapias actualmente existentes. Probamos que estas células tienen una alta capacidad de inducir en cultivos mixtos la expansión de linfocitos T, haciéndoles producir grandes cantidades de interferón gamma, interleuquina 2, TNF-alfa, promover un perfil TH1, perdón, bien relacionado con la capacidad de producir grandes cantidades de IL-12, con lo cual todo concordaba. Y a su vez pudimos validar en ensayos de presentación de antígenos específicos con un pool de péptidos de citomegalovirus, Epstein-Barr e influenza, que estas células sí tienen una capacidad bastante notoria de presentar antígenos, en este caso peptídicos, péptidos, a linfocitos TCD8, en este caso de memoria, ¿no? Todavía no lo pudimos probar en células naive, que es algo que estamos por hacer. Entonces, logramos generar células dendríticas inmunogénicas in vitro, con grandes capacidades de producir interleuquina 12 y muy poca capacidad de producir IL-10 y grandes capacidades de expandir linfocitos TCD8 antígenos específicos. Sobre esto voy a ir rápido porque no me quiero extender en el tiempo. Le hicimos un perfil de expresión génica a estas células durante las primeras horas de diferenciación y después al final cuando ya estaban diferenciadas, ¿no? Porque queríamos conocer su identidad. Esto lo voy a saltear para que no me maten. Lo que le quiero comentar acá es que al hacer este perfil de expresión génica, nosotros pudimos ver cómo se modulaba el transcriptoma de estas células durante las primeras 8 horas de diferenciación. Y en este caso son solo factores de transcripción. Fíjense que los genes, que cada fila de estas es un gen, y acá tenemos las distintas condiciones experimentales, los genes que más se expresan están en rojo y los que menos se expresan están en azul. Y fíjense cómo, si comparamos el proceso de diferenciación clásico hasta ahora descrito, con GM-CSF y L4, el perfil transcripcional que tienen es muy distinto al que tienen las células que nosotros estamos generando in vitro, teniendo la expresión de múltiples factores de transcripción, algunos de ellos que se conoce el rol en la diferenciación de células dendríticas, y muchos otros no, que los estamos estudiando en profundidad. Vamos a ver qué es lo que hace cada uno de estos genes que se encuentran en este sector, que se encienden y que se expresan durante la diferenciación de células dendríticas por nuestro método para encontrar potenciales reguladores de este proceso, encontrar genes que se asocian con la diferenciación a dendríticas. Otra de las cosas que encontramos es que estas células expresan grandes cantidades de langerina y claudina, cosa que pudimos validar después por citometría de flujo, y podemos ver, bueno, estas células también tienen una identidad de tipo Langerhans. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón detrás de eso? No lo sabemos, lo vamos a investigar. Por otro lado, cuando agrupamos el transcriptoma de las células nuestras generadas in vitro, acá las tienen señaladas, GMTGW,
y las comparamos con los transcriptomas de otras células, como monocitos, como células de GML4 que también se generan in vitro, o células dendríticas de tipo 1, o plasmacitoides, las que más se parecen a las células dendríticas que uno puede encontrar en sangre periférica son las que nosotros generamos in vitro y no las de GML4. Con lo cual, desarrollamos un modelo de diferenciación in vitro de células que se parecen, de células dendríticas que se parecen mucho más a las dendríticas que se encuentran en sangre periférica. Con lo cual, esto sí creemos que nos permitiría encontrar reguladores novedosos y relevantes en la fisiopatología que involucre la diferenciación de células dendríticas. Y también pudimos validarlo en tumores. Las células dendríticas que generamos por nuestro método se parecen mucho a las células dendríticas intratumorales, a diferencia de las células de los macrófagos intratumorales, ¿no? Y a diferencia de las células dendríticas de GML4. Fíjense cómo en estos gráficos de PSA, de reducción de dimensionalidades, podemos ver cómo aquí tenemos las células dendríticas de GML4, aquí tenemos los macrófagos, y aquí tenemos todos los tipos de dendríticas que clusterean con las nuestras. Las que son in vivo son estas que están en gris, que se encontraron in vivo en el tumor, y aquí tenemos las amarillas nuestras, y también estas rojas de por acá, con los distintos modelos que nosotros proponemos. Entonces, en resumen, este método de diferenciación se parece más al que ocurre in vivo. Bueno, esto es la expresión de Langerina. Otra de las cosas que sí nos llaman mucho la atención, y para ir cerrando lo que es el estudio de la inmunogenicidad de estas células, es que estas células tienen una alta expresión de genes relacionados con las vías de interferón de tipo 1, que están asociadas con mayor inmunogenicidad, en células dendríticas sobre todo, y también expresan altos niveles, esto todavía no lo validamos por la producción de la proteína, pero expresan altos niveles de interleuquina 7 e interleuquina 15, que son importantes para la expansión de linfocitos TCD8 y la citotoxicidad mediada por NK también. Con lo cual, esto nos parece muy, muy relevante. Y por otro lado, si uno mide la expresión del marcador PDL1 como un ligando inhibitorio, que toda célula mieloide cuando se activa va a expresar PDL1, el tema es qué tanto expresa PDL1, nuestras células tenían, ya habíamos visto en la transcriptómica, que expresaban muy bajos niveles de PDL1, y lo pudimos validar por citometría de flujo. Fíjense, acá cuando se activan con LPS, en verde son las dendríticas de GML4, y en amarillo las dendríticas que se generaron inhibiendo mTOR y PPARγ. Hay grandes diferencias. Y eso podría explicar por qué son tan inmunogénicas también. Y globalmente, lo que vemos en la expresión génica de estas células es que, a diferencia con las dendríticas de GML4, tienen una muy baja expresión de un montón de genes que en distintas publicaciones, en temáticas relacionadas con inmunoncología, inmunoterapia, estos genes son todos, digamos, tolerogénicos. Entonces, estaríamos desviando la identidad de la dendrítica hacia, digamos, no solo un nuevo método de diferenciación in vitro de células dendríticas, sino que también estas células tienen una gran capacidad inmunogénica. En resumen, y para cerrar, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es poder modular la diferenciación de células dendríticas para mejorar la respuesta antitumoral y desarrollar terapias antitumorales, fundamentalmente generando vacunas con células dendríticas que sean más inmunogénicas que las que se conocen hasta el momento y que puedan subvertir las problemáticas que yo ya les comenté de los regímenes actuales de vacunas con células dendríticas, para lo que les conté también de que estas células tendrían algunas ventajas, como la inmunogenicidad, la gran resistencia a la desdiferenciación hacia macrófagos, con lo cual les daría más estabilidad cuando se inyecten en los pacientes. Y por otro lado, la reprogramación in vivo de los tumores o de los macrófagos que infiltran tumores, como un abordaje farmacológico sistémico, ¿no? Si uno pudiese bloquear la diferenciación de monocitos que infiltran el tumor y evitar que se diferencien en macrófagos asociados al tumor, y favorecer en cambio la diferenciación en células dendríticas inmunogénicas, uno tendría la posibilidad de aumentar la presentación inmunogénica de antígenos tumorales y mejorar potencialmente la respuesta de los pacientes a las terapias con inhibidores de checkpoint inmunológicos, que aproximadamente un 30% de los pacientes se benefician con estas terapias. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta inmune montada frente al tumor.
los checkpoints funcionan si hay una buena respuesta inmune montada contra el tumor. Uno de nuestros objetivos es intentar, mediante esta estrategia farmacológica, hacer esto. Y les voy a encontrar un último experimento que hicimos en ratones, in vivo, donde en un modelo de melanoma subcutáneo, inyectamos a los ratones con una línea celular de melanoma, lo dejamos crecer por 6 días, y después randomizamos a los ratones en 2 grupos. Unos recibieron la combinación del inhibidor de mTOR y del de PPAR gamma, y otros no recibieron nada. Además, les aclaro que estas drogas no afectan, o a la dosis que nosotros las administramos, no afectan el crecimiento in vitro de las células tumorales. O sea, que no tendría un impacto directo sobre las células tumorales, sino que estarían más bien modulando el estroma. Y lo que nosotros pensamos, modularían más bien las células inmunes que infiltran el tumor. Cuando evaluamos el crecimiento tumoral, podemos ver que hay una pequeña diferencia, aunque no es significativa, en lo que es el tamaño tumoral. Este tumor es muy poco inmunogénico, por eso lo elegimos también, crece muy rápido, y no le dimos ningún tipo de otra terapia alternativa, simplemente quisimos probar qué hacían estas drogas sobre el infiltrado tumoral inmune. Entonces, esto es lo que vimos en cuanto al crecimiento tumoral, que no es algo significativo, pero cuando analizamos el infiltrado de células mieloides en el tumor, lo que vimos es lo siguiente. Yo les había comentado que acá tenemos el ratón no tratado y el ratón tratado, ¿no? Yo les había comentado que F480 era un marcador de macrófagos. Bueno, lo que vemos es que en el ratón tratado hay 20 y pico % de macrófagos, es una citometría representativa, y la cantidad de macrófagos en el tumor tratado baja a la mitad. Asimismo, lo que pudimos ver es que en este gate de acá, con las células que más clase 2 expresan y que no expresan marcadores de monocitos, aquí se ubicarían las células dendríticas en este tumor, en esta estrategia de gating, vemos que las células dendríticas de tipo 2 en el tumor aumentan más o menos al doble. Entonces, logramos disminuir la cantidad de macrófagos que infiltran el tumor, también bajan la cantidad de monocitos que infiltra el tumor, y aumentar la cantidad de células dendríticas que infiltran el tumor. Y esto lo pudimos validar por métodos no supervisados de agrupamiento de células para darle más rigor y que no estemos toqueteando mucho los gates de análisis, ¿no? Para que no haya ningún sesgo. Entonces, estos resultados son promisorios. Nuestra idea es combinarlas con otras terapias, con quimioterapia y con inhibidores de checkpoint también, para ver cómo afecta también al compartimiento T y ajustar la dosis, porque nosotros sabemos, y esto es como el elefante en el salón, ¿no? Nosotros sabemos que los inhibidores de mTOR se usan como inmunosupresores. Lo que pasa es que hay algunas sutilezas en cuanto a los inhibidores de mTOR, que es que, por ejemplo, los pacientes trasplantados que reciben inhibidores de mTOR no tienen tantos problemas, o por lo menos no tienen dificultad en mantener sus poblaciones de memoria o de activar a sus poblaciones de memoria que responden frente a citomegalovirus, por ejemplo. Aunque sí se protegen del rechazo del trasplante, ¿no? Y también se vio en vivo en pacientes trasplantados que la inhibición de mTOR hace que las células dendríticas circulantes tengan una mayor expresión de moléculas costimulatorias. Esto lo vimos en retrospectiva y dijimos, esto, bueno, entonces quizás no es tan inmunosupresor el inhibidor de mTOR, sino que nosotros lo pensamos como inmunomodulador. Y de hecho, hay estudios clínicos en humanos vacunados con vacunas para influenza, donde dosis bajas de rapamicina mejoran los títulos de anticuerpos en estas personas y también aumentan la cantidad de células T antígeno específicas, por mecanismos que aún no se conocen, que bien podría ser el aumento de la diferenciación local de células dendríticas. Bueno, cerrando un poco las conclusiones, es que la inhibición farmacológica de mTOR o PPAR gamma, o las dos, inducen la diferenciación de monocitos humanos en células dendríticas, y esto es un método que resulta novedoso y abre las puertas para poder investigar los mecanismos de este proceso. Estas células dendríticas presentan un perfil transcripcional muy similar a las células dendríticas de sangre, a diferencia de los métodos que se utilizaban anteriormente.
producen mucha IL-12 y poca IL-10 y promueven un perfil TH1 in vitro, eso lo hemos visto. Tienen gran capacidad para expandir células TCD8 antígeno específicas y lo que nosotros vemos en el modelo murino en el cual estamos trabajando, que es la administración farmacológica de inhibidores de mTOR y PPAR gamma podría reducir la proporción de macrófagos asociados a tumores, expandir la población de células dendríticas derivadas de monocitos en los tumores y favorecer la presentación inmunogénica de antígenos, que eso es algo que todavía queremos probar y demostrar, y que en los próximos años vamos a estar dedicándonos a eso, en modelos in vivo, murinos clásicos, y también en modelos de ratones en donde les podemos hacer un trasplante de médula ósea humana. Son ratones que producen algunas citoquinas humanas también, y nos permiten modelar la biología de las células inmunes humanas in vivo en un ratón. Eso es algo que lo vamos a hacer en los próximos años de este proyecto. Quiero agradecer a toda la gente que siempre me acompañó en estos últimos 7 años más o menos que estoy metido en esto, en especial a Jorge, que es ha sido mi director de tesis, es mi mentor, y el cual es una persona excepcional, y le agradezco mucho habernos nucleado también, incluso a Caro, también, y a un montón de gente en el mundo, del mundo de la inmunología, y habernos introducido a él, y bueno, a todos los colaboradores. Muchas gracias, y bueno, cualquier pregunta que tengan, estoy a su disposición. Bueno, Fer, excelente. Me alegro, Súper espero que les haya interesante. gustado. Sé que el horario, espero que no haberlos liquidado con tanta información, pero bueno, cualquier pregunta que tengan, aquí estoy. Bueno, no paran de llegar felicitaciones y aplausos. No sé si los ves. Ahí lo veo, sí. La verdad que es una estrategia muy interesante por esto que nombrás de la posibilidad de desarrollar una herramienta terapéutica con casi nada de efectos adversos. O sea, utilizando sistema inmunológico del paciente, manipulándolo para activarlo y potenciarlo como terapia en una enfermedad que tiene alta, digamos, carga a nivel de enfermedad en sí, digamos, de morbimortalidad en los pacientes. Depende cada uno de los tipos de cáncer, ¿verdad? Pero bueno, es algo como para seguir buscando, a ver si se puede encontrar un poco. Lo que te quería preguntar, Sí. este hallazgo que ustedes encontraron, digamos, en relación con PPAR y este metabolismo celular, ¿crees que pueda tener también alguna relación en cuanto a la obesidad y su relación, digamos, como patología inflamatoria crónica y como factor de riesgo también para un pronóstico más ominoso cuando aparece un cáncer en un paciente obeso o incluso en infecciones como población de riesgo? Si esto tendría alguna relación en esta diferenciación celular. Bueno, esto es es una muy buena pregunta. Hay poco estudiado en cuanto a la capacidad de diferenciación que tienen los monocitos en células dendríticas en pacientes con obesidad. Hay algunos reportes donde muestran que la capacidad de diferenciarse, al menos con GM-CSF e interleuquina 4, que es el modelo clásico y lo que uno utilizó durante mucho tiempo para entender este proceso, es que está inhibido. Porque muchas citoquinas inflamatorias tienden a promover la diferenciación en macrófagos. Con lo cual, eso podría explicar por qué la inflamación crónica, es decir, los macrófagos son necesarios para la iniciación tumoral, para la progresión tumoral. Esto en modelos de ratón está muy probado. De hecho, al principio lo que se intentó hacer era directamente tratar de eliminar los monocitos de sangre, de circulación. El problema que se tiene es que vos podés eliminar los monocitos, implantar un tumor en estos modelos experimentales, y ahí el tumor sí crece poco. Perfecto. Ahora,
Eso no ocurriría en un escenario real, en una persona, en un humano. ¿Por qué? Porque bueno, los monocitos ya estaban ahí. El problema es cuando vos los depletás, cuando ya los macrófagos hicieron nichos en el tumor que estaba creciendo, ya ahí no podés tener tanto control sobre eso. Los macrófagos mantienen poblaciones estables dentro del tumor y ya como que se desentienden un poco de que lo que vos hagas con los monocitos, que a menos que vos induzcas su infiltración. Por eso nosotros lo que apuntamos un poco es con estrategias de radioterapia o quimioterapia, dosis bajas para generar inflamación, se reclutan nuevos monocitos que nosotros podamos condicionar. Bien, ¿Mm? perfecto. Pero sí, lo que vos planteás con obesidad es así. Yo creo que es algo a estudiar en más profundidad. Bien. ¿Mm? Bueno, no sé si alguien tiene preguntas. En el chat no veo. Bueno, agradecerte nuevamente. Acá, excelente presentación, también más agradecimientos. La idea es poder seguir haciendo lazos, Totalmente, sí, porque sí. la inmunología es una y podemos hacer grandes puentes entendiendo esto y poder darle respuestas en un tiempo a pacientes que así lo necesiten. Por supuesto, sí. Bueno, Eh, gracias. No hay que perder ese objetivo, ese Ese es el norte. Sí, objetivo. es lo que sí. Eh, Tal cual. Bien, Bueno, Bueno, gracias por la invitación. muchas, Un placer. muchas gracias, Fernando. Muchas gracias en nombre, bueno, de toda Inca. Muchas gracias a toda la gente que estuvo acá. Y la verdad que es un placer escucharte. Y bueno, saber todo lo que trabajás es una manera de visibilizar semejante trabajo. Y me parece bueno, que nos conocimos y esto tiene que seguir. Sí, sí, Muchas gracias totalmente. a todos los investigadores también que están trabajando con vos. Sí, sí. Y bueno, nada, la idea sería que el próximo webinar para la gente de AINCA se va a hacer en noviembre. Y bueno, y estamos siempre dispuestos a que puedan acercarse a este espacio. Así que, y puedan conocer a gente como Fernando. Gracias, Caro, también por habernos presentado a Fernando y por coordinar este espacio también. Bueno, y buenas noches a todos.